Bien, vamos a iniciar con algunas aclaraciones para el examen del segundo parcial del próximo viernes. Vamos a recordar que en este parcial entran tres temas, ¿verdad? Que son cuadros y gráficos, donde el tema de cuadros y gráficos se evalúa en el examen de la misma manera que hicimos la practiquita de cuadros y gráficos, ¿verdad? Como el examen es impreso, entonces no podemos solicitarles que hagan un, un gráfico en Excel y que después lo transcriban al examen, al papel, porque eso no se puede. Entonces lo que vamos a hacer es criticar gráficos ya hechos, ¿verdad? De acuerdo eh, a los elementos que componen los gráficos, pues son tipo de gráfico, el título, los nombres de ejes que si tienen fuentes, los elementos centrales de un gráfico es lo que se va a evaluar ahí. Y para eso teníamos la laminita aquella de resumen que está en la presentación de cuadros y gráficos, que habla de las escalas aritméticas, de las escalas logarítmicas, de que si el eje X es un eje cuantitativo, puede ser cronológico, no cronológico, que si es cronológico es gráfico lineal, que si es no cronológico, la disposición de las barras son verticales. Y toda esa laminita en realidad es la que tiene que ver con los tipos de gráficos. Que si el gráfico lo que muestra es una distribución relativa, entonces el único gráfico que se puede hacer es barra 100% o gráfico circular. Esto básicamente, y después que los títulos y las formas de contenido de los gráficos. Y lo mismo para los cuadros. Los cuadros estadísticos, el título que tienen que responder a las cuatro preguntas, qué, dónde, cómo y cuándo. em, que los contenidos de de la columna matriz y del encabezado, sobre todo cuando tenemos columnas matrices compuestas o encabezados compuestos. Revisar bien esa partecita de cómo se elaboran las columnas matrices compuestas y los encabezados compuestos, igual a como lo hicieron en el, en la tareita de cuadros y gráficos. Revisen bien los, la solución las cosas que tuvieron malas, sobre todo los totales. Me interesa mucho que totalicen cuando corresponde. Si ustedes tienen algo que son hombres más mujeres, eso tiene que tener un total para todo nivel del encabezado o para todo nivel de la columna matriz. Entonces, esto es para que le den cuidado a eso. Y sobre todo también las otras cositas que son las notas introductorias, las notas al pie y las fuentes, ¿verdad? Que no se les olvide esa partecita. Entonces, se evalúa en las mismas condiciones en las que hicimos esa tarea. En las distribuciones de probabilidad, vamos a recordar que las distribuciones de probabilidad, eh, probabilidades y distribuciones de probabilidad. Vamos a recordar que probabilidades tiene dos grandes áreas o dos grandes subtemas. Los elementos de probabilidad, que son las reglas de probabilidad, regla de la suma, regla de la multiplicación, probabilidad condicional, y que todo esto depende de si los eventos eran mutuamente excluyentes o si no, o que sean independientes o no. Nada más para recordarles, muy sencillo, la regla de la suma se identifica con la letra O, la regla de la multiplicación se identifica con la letra I. Y en la regla de la multiplicación, recordar los órdenes que siempre se les olvida. Una cosa es decir, hallar la probabilidad de que un estudiante sea de medicina y el primero y el segundo sea de farmacia. Les estoy condicionando el orden. Uno, medicina; dos, farmacia. Pero si solamente le pregunto que un estudiante sea de medicina y que el otro sea de farmacia, entonces ahí hay dos combinaciones.
Puede ser que primero sea el de medicina y luego el de farmacia, o al revés, que el primer estudiante sea el de farmacia y el segundo de medicina. Entonces ahí tendríamos dos combinaciones. Por lo tanto, aplicamos la regla de la multiplicación y lo multiplicamos por 2. Revisen bien las soluciones de los quizzes de elementos de probabilidad que está en mediación. Y el otro subtema era las distribuciones de probabilidad. Las distribuciones de probabilidad, recuerden que se identifican por los parámetros. Una distribución binomial es la única que le van a dar un tamaño de muestra y una proporción. Una distribución de Poisson es la única que le van a dar un promedio, pero que ocurre en un espectro de tiempo o espacio. Ojo, promedio, no van a haber ninguna desviación estándar en Poisson, porque hay veces se confunden y porque yo les doy un promedio de número de estudiantes atendidos por hora, y dicen que eso es un promedio, entonces lo calculan como una normal. ¿Dónde está la desviación estándar? Entonces, la distribución normal es aquella que tiene una unidad de medida continua, ¿verdad? Es una variable cuantitativa, puede ser continua o discreta, pero tiene que ser cuantitativa. Y tengo un promedio y tengo una desviación estándar. Ahí sí les doy las dos cosas. Esas son las tres distribuciones. Recordar que en una binomial hay dos binomiales implícitas, una para P y otra para Q. Entonces, si yo les digo la probabilidad de que un estudiante apruebe un curso es 80%, ¿verdad? Que apruebe. Pero en la pregunta le digo, calcule la probabilidad de que menos de 5 reprueben. Entonces, P no es 0.8, P es 0.2, ¿verdad? Siempre hay dos binomiales implícitas. Vamos a recordar eso para que no se enreden en lo que es la binomial. En la que es la Poisson, vamos a tener el cuidado de cambio del espectro de tiempo o espacio. Si yo les digo, vamos a calcular la probabilidad del número de estudiantes que se atienden en una hora, pero, ¿verdad? Y me dice que el parámetro es que se pueden atender 5 en media hora, entonces tiene que convertir la media hora a una hora, ¿verdad? Atiendo 5 en media hora, entonces ¿cuánto atiendo en una hora? 10. Y para la normal, vamos a recordar que les podemos preguntar dos cosas. Le podemos preguntar, si les doy X, calculan la probabilidad. Si les doy la probabilidad, van a calcular el valor de X, ¿verdad? La primera se hace con la distribución normal corriente, o la distribución normal estándar, la normal estándar corriente. Y para el cálculo de la probabilidad, para el cálculo del valor de X, vamos a utilizar la distribución normal pero invertida, o la normal estándar invertida. La recomendación es que utilicemos la normal, la estándar no, porque nos evitamos el paso de la estandarización. Para calcular una probabilidad, la distribución normal, corriente, nada más me pide el valor de X, el valor de la media aritmética y el valor de la desviación estándar. Cuando queramos calcular un valor de X en la distribución normal invertida, me pide la probabilidad, me pide la media aritmética y me pide la desviación estándar. Esto también lo tenemos, revisen bien el quiz y la solución de distribuciones de probabilidad, que también está en mediación. Y el último temita, que es el de estimación, también vamos a tener dos grandes subtemas para que no se les olvide, porque es que hay veces todo el quiz fue de estimación, pero recuerden que hay una parte que es elementos de muestreo. Los elementos de muestreo son las muestras aleatorias, que se hace con el comando aleatorio, la muestra sistemática, que tenemos que calcular un factor de salto sistemático que era el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra. El primer número es aleatorio y a partir de ahí
vamos a seguir haciendo selecciones sistemáticas. O sea, si el primer número aleatorio es 10 y el factor de salto sistemático es 15, entonces la primera muestra es 10, la segunda sería 10 más 15, serían 25. El sujeto 25 es la primera muestra. La segunda muestra, 25 más 15, este, eh, serían 25, 5, 30, 40, ¿verdad? Que es el segundo elemento en la muestra. Y así sucesivamente. Adelante. Para eso, de muestreos sistemáticos. Ahorita le hacemos un ejemplito. Ujú. Y la parte de definiciones de lo que son estratos, de lo que son conglomerados, ¿verdad? Esa no se les olvide estas partes que tienen que ver con elementos de muestreo. Parte de los elementos de muestreo es la determinación del tamaño de la muestra. Yo se los hice un poquito separado, pero en realidad parte del el muestreo tiene que ver con dos elementos. Uno, la determinación del tamaño de la muestra, que son las ecuaciones. Y dos, la selección de los sujetos en la muestra, que es el muestreo aleatorio, el muestreo sistemático y el muestreo este, eh, eh, estratificado y los conglomerados. Uh -huh. Entonces, en el tema este, de ya intervalos de confianza, tenemos que ver esta partecita que hay aquí. Aquí algunos me han estado llamando, se estaban un poquito confundidos en la primera pregunta porque les daba la desviación estándar, pero el tamaño de la muestra era menor que 30. Entonces dice, es que muestra menor que 30, tengo que aplicar una test student. Y no, ese no es el criterio. El criterio es la desviación estándar. Entonces, el criterio es la parte de la desviación estándar poblacional. Si yo le doy la desviación estándar poblacional como en el ejercicio 1, vea que sigma es conocido. ¿Le habla algo el tamaño de la muestra? ¿No? Entonces, la muestra puede ser 25, 10, 15, 1 millón, que tengo que utilizar la normal. Donde está el criterio del tamaño de la muestra es en el caso de que las desviaciones estándar poblacionales sean desconocidas. Entonces, lo que hay que hacer es hacer el cambio. Y ahora sí, si es mayor que 30, utilizo la normal. Si es menor que 30, utilizo la predicción. Ese es el criterio para esto. Ustedes tienen esto en el examen. Esto que es sencillo de examen pasado, así se nos voy a dar yo en cada uno de los, de la, de los, del librito de Excel que tiene todo. Va a venir una fórmula, unas fórmulas para estimación y otras fórmulas para probabilidades. Uh -huh. eh, entonces, haciendo eso, vamos a empezar con la tareita para responderla y después voy a pasar a hacerme unos ejemplitos de muestreo. Vamos con el primer ejercicio. Esto me va a servir para que vean qué es lo que tiene que transcribir al examen para que me hagan el procedimiento. Vamos a recordar todos los procedimientos que se me había olvidado. Para probabilidades, tiene que poner 4 cosas, ¿verdad? Tiene que transcribir el texto que le estoy dando a formato de probabilidad. P de que X sea menor que 5, ¿verdad? O probabilidad de estudiante de medicina o farmacia. Luego copian la ecuación, ¿verdad? La ecuación en términos de el problema. Nada de A y B, eso no vale nada, ¿verdad? En términos de las variables del problema. Luego transcriben los datos, siempre poniendo los cocientes, ¿no? Es muy importante que el examen ponga numerador y denominador, porque la probabilidad clásica es
Se define como el número de elementos que tienen la característica de interés entre el número total de resultados posibles. Entonces tenemos ya, ahora sí, los cocientes los hacemos en calculadora o en la computadora en Excel y me ponen el resultado. Ujú. Este, para todo tenemos los procedimientos como lo hemos visto en cómo está la respuesta en las soluciones de los quizzes de probabilidades. En ese mismo procedimiento, así me lo tienen que transcribir a un examen. Y en estimación, precisamente, bueno, como no hay solución, lo vamos a dejar aquí en el video para que vean cómo es que lo tienen que transcribir. Cuando yo les digo que me copien la función de Excel, este, algunos hicieron aquí extrajeron los parámetros. Ustedes afuera de esto podían hacer lo que quisieran, ¿verdad? Yo lo que califico em, es esta celdita, pero alguien podría decir, bueno, yo voy a sacar los datos. Entonces dice, una empresa manufactura de mascarillas personalizadas conoce que la duración de su proceso productivo tiene una desviación típica poblacional de 0.75 horas. O sea, la variabilidad es de 0.75 horas. Eso es sigma. Entonces alguien podría poner aquí que eso es sigma de X. Y ya tenemos que la que eso vale 0.75. O sea que este 0.75. Uh-huh. Y ahora sí, entonces tengo sigma conocido. Si es sigma conocido, me voy acá y sabemos que esa es la fórmula que tengo que utilizar, ¿verdad? Ahora sí, para completar las variables, nada más necesito todos los datos que tengo, la media aritmética, el tamaño de la muestra, y si hay población, la ponen. Si no hay población, todo esto vale 1. Entonces, sé que esta es mi ecuación. Entonces, en el examen no hay eh, que poner la fórmula teórica, ¿verdad? Nada más me sustituyen los datos. Pero yo sé que es esta ecuación. Entonces, al decir que es esta ecuación, lo que tiene que utilizar es la distribución normal, estándar e invertida. Entonces, ¿cuál es la sintaxis? La sintaxis es lo que me tiene que transcribir al examen. Entonces, nada más hacemos f de x, buscamos la invertida de la distribución normal estándar. Uh-huh. Cuando me pide la probabilidad, simplemente aquí le tengo que poner el 1 menos el alfa medios. Ya sé que es un 94%, ¿verdad? En la confianza. ¿Cuánto es la significancia? Un 6%. 6% dividido entre 2 es un 3%. 1 menos el 3% es 0, es un 97%. O sea, aquí le pongo 97. ¿Verdad? Entonces, cuidado, me le ponen 97% porque la máquina le pega un grito, ¿verdad? Entonces le podemos aceptar. Ahí este número es el que va abajo. La sintaxis es esta, que le quiten esto. En el examen nada más me copia eso. Invertida de la distribución normal estándar en 0.97 y después le ponen igual a qué? Al valor. Al 97. ¿Ok?
Entonces, nada más en el examen. Invertida la distribución normal estándar en 0.97 igual a 1.88. Ahora sí, calculamos el error de muestreo. Ya el error de muestreo es nada más multiplicar el azar, que es este valorcito, por el error estándar. ¿Qué es el error estándar? La desviación estándar entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. ¿Verdad? Ya en el examen sí me copian la fórmula, ¿verdad? En el examen antes de eso me lo hacen así. Hacen 1.88 07, ahí sí nada más unos decimales, multiplicado por la raíz de, no, tiras por, por sigma. Voy a agarrar esto. Por sigma entre la raíz del tamaño de la muestra. Que ya sé que es esto, es esto. Entonces, aquí le pongo, aquí sustituyo sigma, que es 0.75, o sea, me ponen los valores entre la raíz de 25. Entre la raíz de 25. O sea, me ponen la ecuación, pero con los números. Ujú. Y ahora sí, aquí lo único que me hacen ya es la operación matemática. La operación matemática es esto multiplicado por la desviación estándar. Ahí sí lo hacen como quieran. Este, eh, la raíz de 25. ¿Ok? Esta de aquí es lo que, cuando le hacen esto, me le ponen igual y me le ponen este valor. Entonces, vamos a trabajar siempre con 4 decimales, entonces nada más, el examen dice que todos los todo va a ser 4 decimales, nada más le quitamos esos decimales y ese número exacto es el que tiene que transcribirse al examen. Si todos lo hacen con la parte de ligado con fórmulas, pues les tiene que dar exactamente el mismo resultado a todos. Este es el famoso error de muestreo. Por encontrar ese es el error de muestreo, y ahora sí nada más calculamos los límites. Los límites serán en promedio 5 horas, entonces nada más sería. Ujú. Ahora sí, afuera me hacen el, el, el 5, me hacen 5 más este, em, ese valor que es 0.28 21. Y después hacen esto igual y lo hacen con el negativo. Ujú. Ah, sí, tal vez. Ujú. Voy a cambiarle el 5. Ok, ya tenemos la ecuacióncita y ahora sí se van al Excel
y nada más hacen el, el 5 más el error de muestreo. Y luego, perdón, igual lo hice al revés otra vez. Más 5 más el error de muestreo. Ya tengo el valor, ahora le cambio el menos. Y entonces ya tengo los límites de confianza. Lo importante es que ya me dan con, ya lo tengo con 4 de decimales. Esos son límites de confianza. Recuerden que el intervalo de confianza es en términos de la variable de promedio poblacional según la variable, según lo que estemos estimando. ¿Qué es el promedio de qué? Estamos estimando el verdadero promedio de qué? De horas del proceso productivo. Entonces, lo correcto que tenemos que poner aquí es, voy a medir la probabilidad de 4.7179 horas menor o igual eh, menor o igual al, a mu. Aquí no es ni X barra, ni es nada, es el promedio del proceso productivo, que el proceso productivo son horas. ¿Verdad? Estos son 4.71 horas. Este, y esto va a ser menor que el 5.2821 con una confianza de un 94%. Ese es el intervalo de confianza, ¿verdad? Ahora sí, ya con ese intervalo de confianza, yo lo interpreto, ¿verdad? Esto significa, de cada 100 muestras posibles, en 94 de ellas, la verdadera duración, la verdadera duración este, de la producción de mascarillas se encuentra entre, lo voy a hacer solo con un decimal, 4.7 horas y, y 5.2 horas. Para no, ¿sí? Y el error de muestreo, este, estamos diciendo la diferencia máxima, máxima que estamos dispuestos a asumir entre, ¿entre qué? Entre la, eh, la duración en la producción de mascarillas, en la muestra y la población es de 0.2821 horas. ¿Okay?
Recuerde que el error de muestreo es X barra menos mu. X barra es la duración promedio de la muestra y mu es la duración promedio de la población. O sea, la diferencia máxima que estamos dispuestos a asumir entre la duración promedio del proceso productivo de las mascarillas en la muestra y la población no puede superar el 0.2821 horas. Ese es el primer ejercicio que teníamos. Ya esta parte es más rápido porque esta partecita de acá, ustedes no lo hacen en Excel, ¿verdad? En Excel dura uno mucho haciendo las cosas. Cuando ustedes lo copian en el cuaderno de lápiz, que nada más están transcribiendo eso, ¿verdad? Y le ponen un igual, hacen el cálculo en Excel y el numerito lo transcriben, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Todo esto, aquí muy importante, tiene que ser mu y tengo que poner la variable que estoy tratando de estimar. Ese es el primer ejercicio. En este segundo, estamos hablando de la empresa de suministro de agua, desea estimar el subregistro que hay en medidores. Los hidrómetros, cuando son muy viejos, por lo general comienzan a registrar menos agua. Obviamente hay un subregistro y entonces la gente paga menos por el agua, ¿verdad? Entonces, queremos tomar una muestra de 28 hidrómetros de un total de 500 que hay en un barrio X. Ojo que aquí les estoy dando tamaño de la muestra y les estoy dando la población. Entonces, tengo N, ustedes van a sacar los datitos, tengo N, que es 28, tengo N grande, que son 500, para saber los datos que tengo. Vamos a ver variabilidad. Voy a fijarme si tengo variabilidad. Si tengo variabilidad poblacional, ¿verdad? Sigo leyendo. Luego, en un laboratorio aplicó una prueba que consistió en pasar el flujo continuo de agua de 200 litros para medir la cantidad de agua registrada. O sea, es una prueba volumétrica. Simplemente agarré la misma cantidad de agua al hidrómetro. Ya sé que son 2.000 litros, ¿verdad? Cuando yo le meto 2.000 litros, ¿cuánto tiene que marcar el hidrómetro? 2.000, si el hidrómetro está bueno, ¿verdad? Si marca menos, lo que marca menos es el subregistro. ¿Ok? Eso es lo que normalmente se hace. Entonces, em, esos procesos son muy caros, ¿verdad? O sea, en la realidad de la empresa de agua tiene que agarrar, levantarle el hidrómetro al cliente, llevarlo a un laboratorio, ¿verdad? Aplicarle la prueba, ¿verdad? Y mientras tanto a las personas le tuvieron que haber pues instalado otro hidrómetro porque no lo van a dejar sin agua, ¿verdad? Y después tiene que volver a reponer el hidrómetro. Entonces, esto es un proceso muy caro, no se puede hacer con muestras grandes, por eso es una muestrita chiquitita. Ahora sí, los resultados obtuvo un registro de 25 litros en promedio, con una desviación estándar de 2.7. El subregistro, ¿verdad? ¿Qué es el subregistro? La diferencia entre los 2.000 y lo que marcó el hidrómetro, ¿verdad? Uno era 2.000 y marcó 1.980. Entonces, ¿cuánto es subregistro? 20. Otro marcó 2.000 y marcó 1995. ¿Cuánto es el subregistro? 5. En promedio fue 25 litros. Eso es lo que se hace. Ve, nada más para enseñarles algo práctico, útil de una estimación eh, en proceso real, ¿verdad? Y la desviación estándar de 2.7. Una media aritmética y una desviación para la muestra de los 28 hidrómetros. Entonces, ¿cuál es la desviación estándar del subregistro de la totalidad del barrio? ¿Existen estudios previos? No hay, ¿verdad?
¿Existe algún parámetro de diseño? No, porque eh, estamos midiendo algo que es un flujo de agua y es un aparato, nada más. Entonces, el subregistro se hace cuando la vida útil del aparato comienza a tener este, eh, muchos días, ¿verdad?, de funcionamiento. Que al hidrómetro se le hace costras y entonces la desviación estándar es desconocida. Pero vean que les estoy dando la desviación estándar de la muestra, que es 2.75 eh, litros con la media de 25 litros. Con la media de 25 litros. Ahora sí, con esos datitos, yo los veo, digo, desviación estándar desconocida. El tamaño de la muestra es menor que 30, tengo que aplicar esta fórmula. Y entonces ya sé que esta es la fórmula que tengo que aplicar y simplemente la tengo ahí a la mano para tenerla clara. Y vean que por haber hecho esa identificación, tengo media aritmética 25. Este, desviación estándar 275. Tamaño de la muestra 28. Población 500. Todos son datos de entrada, lo único que necesitan calcular es esto que está aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es ese valor? Ese valor es el equivalente a esto, es la invertida T con la confianza. Entonces, la confianza vuelve a ser confianza 95, significancia 5, alfa medio 5 entre 2, 2.5. 1 menos de 2.5 es un 97.5. Dividido entre 100 es 0.975. Y muy importante, los grados de libertad. Los grados de libertad es tamaño de la muestra menos 1. Y el tamaño de la muestra eran 28. Entonces aquí le pongo 27. Todo con numeritos, así, numeritos. Y esa es la, este, el valor. ¿Qué es lo que cuál es la sintaxis que tienen que transcribir al examen? Ustedes nada más vienen, le quitan ese igual, nada más vienen, le quitan el igual, y ese texto es lo que me tienen que transcribir al examen. Le ponen invertida T 0.95, 27 igual 2.0518, que es con 2 decimales. Y ya tienen el valor. Ya por todo lo demás, volvemos a hacer el error de muestreo, que es todas estas cosas. Ya nada más transcribo los numeritos que corresponden a esto al examen, como lo hice ahora, ya no lo voy a hacer porque dura mucho. Y entonces nada más, ahora, recuerden que ustedes lo pueden hacer como quieran, ¿verdad? Si aquí yo se los estaba poniendo para que lo hicieran junto, pero si ustedes lo querían hacer por aparte, hago desviación estándar, este, entre la raíz del tamaño de la muestra. De la raíz del tamaño de la muestra. Y factor de corrección, más raíz, dos paréntesis, porque tengo numerador y denominador, población, menos muestra, cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis, entre población menos 1. Cierro paréntesis. Entonces, eso sería el factor de corrección.
¿Qué es el error de muestreo? La multiplicación de esas tres cosas. Esto por esto por esto. ¿Qué unidad de medida tiene ese error de muestreo? Esos son 1.01 ¿qué? ¿Ah? Metros cúbicos, ¿verdad? Ujú. No, perdón, litros. Sí, está. Entonces es 1.03 litros. Ahora sí, haciendo esto, nada más. Límite inferior es la media menos el error de muestreo y la media más el error de muestreo. Sí, en el examen se ponen los datos de la fórmula, pero no teórica. O sea, lo que me hacen, lo que no es, sino que es esto mismo, pero no lo valoro. Esto para el error de ya en la en los y le dieran nada más que es importante. A veces nada más error de muestreo, nada más es eso. Aún yo le digo menos el error de muestreo, que es 1.03. Superior, 5 más 1.03. Y me ponen los resultados. Para utilizar esto después nada en términos de fórmulas teóricas para que no me gasten en el campito de los exámenes. El intervalo vuelve a ser la misma cosa, nada más que ahora ya vean que es exactamente lo mismo que tenía aquí, nada más que ahora es que es el promedio, el subregistro, ¿verdad? Es el verdadero promedio poblacional del subregistro de agua que está en litros. En libros no, en litros. En litros. Y nada más sustituyen los valores. 23.9, voy a ponerlo nada más con un decimal. Y 26.03. La confianza cambió a un 95%. De nuevo, la interpretación. De cada 100 muestras posibles de hidrómetros, ¿ah? En 95 de ellas, en 95 de esos hidrómetros, el verdadero promedio poblacional del subregistro de agua en litros está entre 23.9 litros y 26, sí, y 26.03. Este, eh, el error de muestreo, la diferencia máxima que estamos dispuestos a asumir entre el subregistro de agua de la muestra y de la población es de 1.037 litros de agua.
Este, y ya tenemos otra vez vean que las interpretaciones son genéricas, nada más que lo que cambia es mi promedio y mi variable cuantitativa que yo estoy midiendo. En el, en el, eh, en el problemita 3 de, de la, de la tareita, aquí les estoy pidiendo un tamaño de muestra. Entonces, eh, el, el, el tamañito de la muestra, las fórmulas de tamaño de muestra estaban abajito, ¿verdad? Y aquí recordemos que tenemos fórmula para una variable cuantitativa y fórmula para una variable cualitativa. ¿Qué pasa cuando no les doy ningún valor de P? ¿Qué tenía que meter? 0.5, que es la varianza máxima. ¿Ok? Entonces, ahí están las dos formulitas y no se les olvide el factor de corrección si les dan el tamaño poblacional. Vamos a ver si me dan el tamaño poblacional. Dice, se desea realizar una encuesta entre la población de estudiantes de áreas, está un errorcito, de áreas de salud de la Universidad de Costa Rica. Eh, para ver quiénes están a favor de la propuesta de una semana de ocio. ¿Ustedes se acuerdan? Esto fue el semestre tras anterior, que a los de la rectoría les dio la vara por hacer una semana de ocio. Este, bueno, una semana de ocio suena muy bonito, ¿verdad? Pero después hay que recuperarla de alguna manera, entonces se estresan uno y después llegan más estresados cuando. eh, eh, entonces, bueno, lo que se hizo aquí era sacar un tamaño muestra para ver qué opinaban los estudiantes sobre esa semana de ocio. Esa era lo que queríamos hacer. Entonces, dice que el total de estudiantes son de 2.500. Esa es mi población de estudiantes que habían en el área de salud que se iban a utilizar. Entonces, ¿de qué tamaño debe ser la muestra para que la verdadera proporción de estudiantes que están a favor de la propuesta con un error de muestreo de un 5% y un nivel de confianza del 95%? La variable es proporción de personas que están a favor. Al saber que es proporción de personas que están a favor, estoy hablando de esto. Y entonces, ahora sí, la confianza, el 95%. El error de muestreo, un 5%. Y el valor de P. Entonces, en este caso, el valor de P, no hay estudios previos. No existen estudios anteriores que me permitan decir que antes, hace 5 años, los estudiantes que estaban a favor eran un 60% de una semana de ocio, porque nunca había habido. Entonces, como nunca había habido, le pongo un valor de P de 0.5. Y lo que tengo que hacer, entonces, es nada más lo mismo que teníamos acá. En proporciones siempre se utiliza la normal, entonces es la invertida de la normal estándar con ese 95, ya sabemos que es 0.97, 0.975. Y ese es el valor de que le vamos a introducir a la fórmula. ¿Qué es lo que tienen que copiar en el examen? En el examen le copian la sintaxis. El examen le copian la sintaxis. Copian eso, igual 1.9599 a 4 decimales. ¿Ok? Entonces, ahora sí, la fórmula de tamaño de la muestra. Bueno, fórmula de tamaño de la muestra, si ustedes no quieren hacerla toda completa,
primero calculamos el N0. El tamaño de la muestra es este, la probabilidad multiplicado por la raíz de 0.5 por 0.5. ¿Ok? Ya tengo el numerador. La probabilidad por la variabilidad. Y eso lo divido entre el error de muestreo, que es un 0.05, ¿verdad? 0.05, no le pongan 5. Además, le voy a poner el 5 para que vean. Ni un cuartito de estudiante, ¿verdad? Sería la muestra, porque le estoy metiendo un error de muestreo de 500%. Entonces el Excel me dice, no joda, no sean payasos, como para que me haga que era un error de muestreo de un 500%. Ah, bueno, no, entonces seamos razonables, le voy a poner 0.5%. Ah, bueno, 0.5% es esto al cuadrado. Elevar un número al cuadrado es multiplicarlo por sí mismo o hacerlo con el comando potencia. Esta es la muestra. No, la muestra completa es con la población de los 2.500 estudiantes. Esto dividido entre el 1 más la muestra entre los 2.500 estudiantes. ¿Ok? Muestra resultante, 333 estudiantes con el factor de corrección. Ojo, ojo que estimación. Vea, si ustedes ven algo en estimación, en todos los ejercicios lo único que tienen que calcular es esto. Todos los demás valores son dados, ¿verdad? Entonces, estimación es sumamente sencillo siempre y cuando me calculen bien esto. Porque si utilizaron una que no era, entonces ahí tienen malo el error de muestreo, tienen malo los límites, tienen malo la interpretación y es fatal que se equivoquen en esto. Por eso es que se lo estoy poniendo así. Y el último ejercicio es un ejercicio para una proporción. Que no se les olvide en los exámenes que tenemos estimaciones para proporción. Los dos primeros ejercicios eran para estimar una media aritmética. Aquí voy a estimar la proporción. Un productor de semillas desea estimar el porcentaje de semillas modificadas genéticamente que logran germinar, ¿verdad? Para ello, se plantaron 250 de esas semillitas modificadas. Luego de 30 días, se observó que 175 germinaron, ¿verdad? Entonces, aquí tengo tamaño de la muestra, 250. El número de semillas que germinan, el número de semillitas que germinan son 175. Entonces, la proporción de germina, la proporción de que germinan, simple y sencillamente es esto entre los 225. Si yo ya les hubiera dicho que se sembraron 250 semillas y que germinó un 70%, bueno, ya tengo el 70%, no agarren 0.7 y lo dividen entre 250, porque le están aplicando dos veces la proporción. Entonces, este es el valor de P. ¿Cuánto es el valor de Q? ¿Cuántos entonces serían las Q es que son las que no germinan? ¿Cuántas no germinan? 1 menos P, o sea, un 30%. 30%. Ahora sí, entonces me voy al archivito de fórmulas
quiero estimar la verdadera proporción de semillas que germinan, es esta que está aquí, me la traigo para el ejercicio, la pego y la coloco en algún ladito ahí este, para verla bien y ya por saber qué es esa fórmula. ¿Cuánto es P? 0.7. ¿Cuánto es Q? 0.3. ¿Cuánto es N? 250. ¿Y la población? ¿Cómo es esa población? Sí, es una población infinita, infinita. Imagínense que son semillas. ¿Cuándo termino yo de plantear semillas? Imagínense solo un saco de semillitas. ¿Cuántas semillitas pueden haber? Y si tengo cientos de sacos, eso es una población infinita por naturaleza, aunque sabemos que es un número fijo, lo consideramos como infinito. O sea que todo es uno. Aquí volvemos a hacer exactamente lo mismo, nada más con un 97% de confianza. Distribución normal estándar invertida. Vean que si ustedes, para calcular el valor, eh, yo podría hacer eso aquí. Eh, ¿Cuánto es el nivel de significancia? Un 3%. Entonces, nada más hago 1 menos 0.03 entre 2. Ojo, ojo, que ahí mismo puedo hacer el cálculo. Si ustedes no quieren hacerlo mentalmente como lo hicimos anteriormente, ¿verdad? Ustedes ponen, aquí tienen que meter el 1 menos el alfa medios. Y sabemos que el alfa es un 3%. Entonces, otra forma que lo hagan directo es así, el 1 menos el 0 punto, el 0.03 y le doy enter y ya tengo la probabilidad. Agarro esto mismo, entonces, le quito el igual, lo traslado este, lo traslado aquí y esa es no le gustó. Y esa es la sintaxis, ¿verdad? Este, Volvemos a exactamente lo mismo. El cálculo del error de muestreo. El error de muestreo es z de alfa medios, de 1 menos el alfa medios por la raíz de P por Q, dividido entre N. N es 250. Hay veces se me equivocan y me ponen 175. Para dar eso. Por Q. Entre 250. Eso es el error de muestreo, un 6.29%. Ahora el error de muestreo queda expresado, el error de muestreo siempre queda expresado en términos de la unidad de medida de la variable. Ahora son porcentajes, pero lo vamos a dejar así en proporción. Y ya tenemos esto. Ahora los límites. Sería, si lo tengo en proporción, todo en proporción, sería 0.7 menos el error de muestreo y 0.7 más el error de muestreo. Ahora, ¿cuál es el intervalo? Ahora, muy importante, voy a copiar esto nada más para que lo veamos. Y ahora vuelvo a cambiar los límites por los que tengo. 0.6371 y el límite de aquí abajo, el límite superior es 0.7629. Y cambio de parámetro. Pecado mortal si me dejan la palabra mu, porque no estoy en una variable cuantitativa.
Entonces, ahora la variable es P, la proporción de semillas que germinan. Eso es muy importante. Y la interpretación ya sigue siendo la misma. Pongo tienen un cero en el intervalo, aunque tengan cualquier cosa, porque lo mínimo que tienen que saber en estadística es distinguir una variable cualitativa de una variable cuantitativa, ¿verdad? Se los había dicho en la clase pasada que confundir variables era como que un padre no se sepa el Padre Nuestro, ¿verdad? Y en estadística eso es así. Y por eso se los estoy poniendo aquí, para que pase aquí y que no les pase en un examen, ¿verdad? No, mentiras, tampoco se lo voy a poner para la tarea, no le voy a poner un cero, pero para el examen sí. Ajá. No, se les quita, se penaliza con un punto, pero tampoco. Era para asustarlos nada más y que no se les olvidara. Ah, bueno. Ujú. Eso es otra cosa. Si ustedes, perdón, sí, aquí está mal. Primero hay que cambiarle la confianza. Se me había olvidado. Todo lo pueden dejar en términos de proporción o todo lo pueden dejar en términos de porcentaje, ¿verdad? Eso sí no importa. Pero si los valores de adentro están en proporciones, en proporción, la confianza en proporción. O todo le quita los ceros y deja 63.71, 76.29 un 5% y le dejan no, no, la misma cosa. Este, yo le podría decir, de cada 100 semillas sembradas, ¿verdad? Porque las muestras son semillas, ¿verdad? Cuando yo digo que una muestra, de cada 100 muestras, en realidad lo que estoy hablando es de cada 100 semillitas. De cada 100 semillas, en 97 de ellas, la verdadera proporción de semillas que germinan está entre un 63.71 y 0.76. Igual, la misma interpretación de siempre. Y esto es lo que tenemos en estimación. Repito que, ojo, que lo que tienen que saber nada más es elegir la fórmula adecuada, y por elegir la fórmula adecuada, el único valor que les tienen que poner es la probabilidad con la normal o la probabilidad con la t-student según corresponda. Todos los demás datos es nada más sustituirlos en la ecuación, porque no los vamos a ir al campo a que me siembren las semillitas y en un examen y a esperar 30 días a ver cuántas germinan. Eso es la partecita de el tema de estimación. Con todo, vea lo que hemos estado viendo de esto, los cuidados, ¿verdad? Aquí les puse este ejercicio para efectos de la tarea, porque normalmente esto es lo que más se les olvida, ¿verdad? Si fuera un tamaño de la muestra para una variable cuantitativa, obviamente le tengo que dar la desviación estándar, ¿verdad? Les tengo que dar la desviación estándar, les tengo que dar el error de muestreo y luego que les doy es la confianza, ¿verdad? Le digo, háganlo con una confianza del 95%. Aquí entonces iría 1.96. Y listo, ya es dividir, aplicar esos tres numeritos, elevarlos al cuadrado y si corresponde hacer factor de corrección, se los aplica. Eh, Tal vez quiero cerrar con lo que me estaba diciendo ella de hacer algo este, con, em, con muestras, ¿verdad? Em,
Tal vez voy a utilizar entonces este marquito muestral de bebés recién nacidos. Tengo una lista de bebés recién nacidos. Recuerden que las bases de datos van para abajo. Aquí tienen, este, eh, ahí están los primeros, ahí están los primeros 100 y luego ahí están los segundos 100. Se los hubiera podido poner para abajo, pero era para, para que lo viéramos mejor. Entonces, tengo 100 bebés. No, son 500 bebés. Sí, es un marco muestral de 500 carajillos. Entonces, obviamente, uno no puede tener nombres de carajillos porque eso es medio complicado, ¿verdad? Entonces, todos los carajillos normalmente tienen un código de identificación. Entonces, ese código de identificación es simplemente el mes y el año en que nacieron y las iniciales de la mamá, ¿verdad? Entonces, yo quiero em, em, eh, hacer una muestra de chiquillos, ¿verdad? Entonces, obviamente, vamos a hacer nada más algo rápido. Voy a utilizar, este, em, es más, voy a hacerla con una variable cuantitativa, ¿verdad? Vamos a sacar una muestra, vamos a sacar una muestra para medir el peso al nacer. Ujú. ¿Ok? Entonces, eh, la confianza con la que quiero hacer el estudio va a ser de un 90%. Ujú. El error de muestreo, el error de muestreo le voy a decir que va a ser de, los carajillos son libras, ¿verdad? El peso de los niños normalmente es en libras. Voy a ponerle 25 libras, ¿verdad? Y le voy a poner una desviación estándar del peso de los carajillos. ¿De dónde lo agarro? Eso sí lo puedo tener, ¿verdad? Los carajillos nacen todo el tiempo, ¿no? Y yo simplemente agarro de los chiquillos de antes, del pasados, y puedo decir que yo creo que 25 libras es un poco, ahorita le cambio los valores, pero nada más, te puedo ponerle una desviación estándar de 12, de 13. Ujú. Si la muestra me da muy grande, es por diferente, no, le cambiamos los parámetros, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente, ¿de qué tamaño es la muestra? ¿De qué tamaño es la muestra? Si quiero cumplir con eso. Entonces, nada más vea que ahí están los tres valores, la confianza, el error de muestreo y la desviación estándar. Variable cuantitativa, me voy a estimación, me fijo en la fórmula de tamaño de muestra, la copio en el lugar donde estoy y sustituyo los valores. ¿Qué es lo único que tengo? Otra vez, la confianza. ¿Qué es esto? O la misma cosa que hemos estado haciendo, la invertida de la distribución normal estándar con el 1 menos el 0.1, que es el nivel de significancia, entre 2.
Y ahí está. Ya tengo los tres valores. El N0, el N0 va a ser este, confianza, perdón, probabilidad multiplicado más este, confianza, que es la probabilidad multiplicado por la desviación estándar y lo divido entre el error de muestreo. Yo un error de muestreo de 5. Voy a ponerle un error, no, para que no sean tan, tan muy altas estas, para que me dé un tamañillo muestra más o menos. Ujú. Ok, esto lo elevamos al cuadrado. Ujú. Esto lo elevamos al cuadrado y me da ese tamaño de muestra. Le aplico el factor de corrección porque tengo 500 carajillos, ¿verdad? Esto dividido entre 1 más este, eh, entre los 500. Y la muestra son 49. Son 49, recuerden que son cerrados, entonces lo vamos a cerrar a 50, ¿verdad? Entonces, ahora, esa es el tamaño de la muestra. ¿Quiénes son los 50? ¿Quiénes son los 50? Bueno, hacer los 50 niños, obviamente esto me lo estoy inventando, ¿verdad? Un examen no le vamos a poner valores que le demos muestritas chiquiticas para que sea fácil de buscarlas, pero voy a dejar eso ahí. Las 50, los 50 carajillos serían estos, ¿verdad? Si el muestreo es aleatorio, si el muestreo es aleatorio, tenemos nada más que buscar aquí en aleatorio entre 1 y 50. Perdón, 1 y 500. Y listo. Esa es eso. Lo copio para abajo. Ahí están los, las 50 números. Recuerden que cuando uno hace un aleatorio hay que copiarlo como valores para que después no se le muevan este, los numeritos. Y ya tenemos la muestra. Para más fácil localización, yo los ordeno. Voy a agarrar esto y lo ordeno este, de menor a mayor. Ujú. Entonces, quién es la primera muestra? El 9. ¿Quién es la segunda muestra? El 12. ¿Quién es la tercera muestra? El 14. ¿Vale? Y eso es lo que tenemos que hacer con un muestreo aleatorio. Ajá. ¿Cómo para, eh,
para cuadros y gráficos. No, formato, ¿verdad? No, no, formato, nada más sin datos, ¿verdad? Los datos que están, yo le hubiera, por lo general se puede poner una base de datos y que le apliquen una tabla dinámica. Pero eso después, eso, todo lo hace el Excel. Y después duran un mundo transcribiendo todas las cifras entonces yo prefiero, es más didáctico que me hagan formatos. Un formato sin los datos es la forma más sencilla. Este, Puedo complicar montones el cuadro sin necesidad de que hayan los datos. Ujú. Como la tarea, como lo que hicimos en... Recuerden, vean, que ustedes les tocó uno de 21 quizzes que hacen y ahí están en mediación. Ustedes pueden practicar con esos 20 quizzes que no les tocó y todos no tienen información, ¿verdad? Y entonces con eso pueden practicar bastante. Y si tienen dudas, entonces ¿cómo se llama? En el transcurso de la semana me manda una foto con los cuadritos y yo se los digo. Pero así sucesivamente, vean que eso es sucesivamente toda la muestra. En estos datos ya fueron de un examen viejo. Lo que le había dicho, no me acuerdo cuánto era el tamaño de la muestra, pero era, ahí lo que decía era nada más que transcriba al examen los primeros 5 sujetos en la muestra con un muestreo aleatorio. Entonces nada más ordenaban y transcriben los 5 carajillos, ¿verdad? ¿Qué es la muestra sistemática? ¿Qué es la muestra sistemática? Lo mismo, nada más que hay que sacar un factor K, que es el factor de salto sistemático, que es la población entre la muestra. ¿Cuánto es la población? 500. ¿Cuánto es la muestra? 50. Factor de salto sistemático 10. Me dio entero por una casualidad ¿verdad? Es demás, si lo hubiera hecho a propósito, no me sale. Este, pero los factores de salto sistemático, si la muestra hubiera sido 48, hubiera dado 10 punto algo, no importa el número que sea, si no es exacto, se lo metemos, el factor es tal como me da, ¿verdad? Entonces, la muestra sistemática lo que me dice es, el primer elemento de la muestra es un número aleatorio entre 1 y 10. Entonces, el primer elemento de la muestra va a ser un número aleatorio entre 1 y 10. Y me salió el 2. El primer sujeto en la muestra es 2. A partir de ahí, todos los demás sujetos en la muestra van siendo este, calculados como el anterior, más el factor de salto sistemático. Recuerde que le puedo poner 10 o lo fijo con los símbolos dólares para que no se muevan. Entonces, el siguiente elemento sería el 12. ¿Cuál es el tercer elemento en la muestra? El 22. Más 10, 32. Más 10, 42. ¿Verdad? No importa si esto hubiera sido entero, aquí me queda 42.5 factor, nada más le quito los decimales y el número que me dé, esa es la muestra. Copio para abajo, nada más no va a copiar nada. Y ahora sí, vuelvo a decir, ¿cuáles son los 5 primeros sujetos en la muestra? El primer elemento en la muestra era el número 2. El segundo elemento en la muestra es el 12. El tercer elemento en la muestra es 22. El cuarto elemento en la muestra, el 32.
Y el quinto elemento en la muestra, el 42. Esta es la muestra sistemática. Ya para hacer una última practiquita de acá. El factor de salto sistemático K es tamaño de la población entre tamaño de muestra. Y listo, ya tenemos este caso. Recuerde que las muestras, cuando yo selecciono muestras, yo selecciono el sujeto. Yo estoy seleccionando en la realidad, yo siempre selecciono la unidad elemental, los carajillos, ¿verdad? Pero ahora sí, al carajillo le tengo que ir a medir el peso, ¿verdad? Entonces, este carajillo voy y lo mido y le levanto la información y todas las cosas y genero la variable cuantitativa. Hay veces en un examen en vez de darle la unidad elemental, yo ya le doy el peso. ¿Verdad? Ya para tener la información con la que podamos hacer las estimaciones, entonces yo no les doy el carajillo, sino que les doy el peso. Entonces, aquí ya directamente cuando selecciono estos de acá, ya voy a tener los números, ya voy a tener los pesos. Ahora sí, calculo el peso promedio, calculo la desviación estándar del peso, y hago la estimación. Tamaño de la muestra, 500, es 50. Población, 500. La media aritmética y desviación estándar, y le aplico la distribución normal. Y ya con eso, pues tendría un ejemplo de todo el proceso completo. Ojo que aquí ya hice todo. Tenía marco muestral de carajillos. Saqué una muestra. Saqué los sujetos en la muestra. Si a la par me hubieran dado el peso, ¿verdad? Yo simplemente asocio el carajillo con el peso, calculo el peso promedio, la desviación estándar y hago la estimación por intervalo del peso. Y de esta manera podríamos tener como un ejemplo completo. Obviamente en los exámenes nunca se hace un ejercicio que sea completo todo, ¿verdad? Porque eso es fatal, porque si fallan el tamaño de la muestra, de ahí seleccionaron mala muestra, entonces la estimación la tiene mal, entonces nunca se hace un ejercicio que sea de principio a fin, sino que se utilizan elementos diferentes para evitar que si fallan en una parte del proceso, no les afecte en el resto. Pero esto que hice aquí, la idea es ver las muestras aleatorias y las muestras sistemáticas, y las otras dos, recuerden que son conceptos. Estratos es un conjunto de unidades elementales que comparten una misma característica, y un conglomerado es un grupo de unidades elementales que no comparten ninguna característica más que estar próximas, o sea, están juntas una a la par de la otra. Eso más o menos es digamos, los elementos principales que debemos de saber de previo al examen del viernes. Voy a parar aquí la grabación porque ya no la